Hola, bienvenidos una vez más. Esta vez vamos a considerar los diferentes pasos del ciclo de fin e inicio de año. Primero, creación de un periodo especial para la prima. Cuando la empresa realiza el pago de la prima semestral, puede hacerlo incluyendo este pago como parte de un pago normal de nómina. En este caso, no se requiere crear un periodo especial ya que la prima se generará sobre el propio periodo normal de pago de la nómina. Cuando por el contrario la empresa decide que el pago de la prima se hará de forma independiente y no en conjunto con la nómina, entonces se debe crear un periodo especial para ese efecto. Podemos pasar al siguiente paso. Segundo, se realiza el cálculo y generación de la prima semestral o de servicios. Antares usará los datos históricos que tiene almacenados para determinar los promedios y demás aspectos del cálculo de esta prestación. El sistema tiene dispuesto un amplio rango de parámetros para afinar este cálculo de acuerdo con la interpretación jurídica que cada empresa tiene para el efecto. Podría ser que existan también pagos de primas o bonificaciones extralegales que puedan acompañar el pago de la prima legal semestral. Veamos el siguiente paso. Tercero, retención en la fuente sobre la prima. Atendiendo la normatividad vigente, Antares realiza en forma independiente el cálculo de la retención en la fuente para aquellos empleados que estén parametrizados con procedimiento 1 o tabla de valores. Siguiente paso. Cuarto, cálculo del ajuste final de prima. La prima es normalmente calculada a principios o mediados del mes de diciembre. Estos cálculos son proyectados a 30 o 31 de diciembre, pero como en realidad la nómina completa de diciembre aún no es conocida por el sistema, dicha proyección podría no coincidir con el verdadero valor de la prima que debe ser calculado a 30 o 31 de diciembre ya conociendo todos los datos de las nóminas de diciembre. Antares por lo tanto permite hacer el recálculo al final del mes, y asumir el pago que se realizó por concepto de prima, al principio o en mitad del mes, como un anticipo, y de esta forma determinar la fracción adicional de la prima. Esta fracción bien pudiera tener un valor negativo, por ejemplo en el caso de un empleado con salario variable cuyo promedio semestral haya disminuido durante el mes de diciembre. Podemos pasar al siguiente paso. Quinto, creación del nuevo año. Para crear un año nuevo en Antares es necesario que dicho año ya se haya creado en el módulo AutoLQ, que es el aplicativo que permite la parametrización de la autoliquidación de aportes a la seguridad social. También se requiere que en este proceso se tengan en cuenta ciertos parámetros legales tales como el nuevo salario mínimo legal, el valor mensual del nuevo auxilio de transporte y el nuevo valor de la VT. Siguiente paso. Sexto, creación de un periodo especial para consolidados de prestaciones. Para el almacenamiento de los consolidados de prestaciones sociales, se debe crear un periodo especial, que debe estar localizado al final del año y en todo caso posterior al último periodo normal de nómina de diciembre. Pasemos al siguiente paso. Séptimo, cálculo de los consolidados de prestaciones sociales con corte 30 o 31 de diciembre. Los consolidados de las prestaciones sociales son un dato fundamental en el proceso contable de la determinación del pasivo prestacional de la empresa. Antares permitirá el cálculo y el registro de los consolidados. El sistema usará entonces
para el cálculo de los consolidados de cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones, los parámetros que gobiernan el cálculo de cada una de estas prestaciones. Es prudente una verificación de dicha parametrización, antes de realizar los cálculos de los consolidados. Antares permite hacer el cálculo de estos consolidados sin guardar la información, y solo para desplegarlos en un reporte que se usará para efectos de revisión. Una vez confirmada la calidad de los datos, se podrá repetir el proceso indicando que esta vez, se guarde la información y se afecten los históricos y demás datos dentro del sistema. El almacenamiento de los consolidados se debe realizar en un periodo especial que ya fue creado en el paso anterior. Antes de proceder a guardar los datos debemos asegurarnos que el periodo especial creado para este efecto, sea el periodo activo del sistema. Antares también usará dichos consolidados, para el cálculo de la provisión periódica de vacaciones durante el siguiente año. Siguiente paso. Octavo. Cierre del último periodo del año. Antares no permitirá el cierre del último periodo del año si detecta que el proceso de calcular y guardar los consolidados de prestaciones sociales no se ha llevado a cabo aún. Antares no permitirá el cierre del último periodo del año si el año siguiente no ha sido creado aún. Veamos el siguiente paso. Noveno. Traslado de históricos. El sistema mantiene la información del año corriente y del año inmediatamente anterior en las tablas de producción de la base de datos, y los años anteriores a estos dos son almacenados en unas tablas de archivo para datos considerados viejos. Raras veces se requiere operar la información con más de 2 años de antigüedad, pero en caso de requerirse, Antares buscará dicha información en las tablas de datos viejos. Al hacer el proceso del traslado de históricos, estaremos archivando los datos viejos en las tablas que les corresponde. Cuando estamos operando un año nuevo, Antares buscaría un dato localizado 2 años atrás en las tablas de archivado, y no los buscará en las tablas de producción. Por lo tanto, si no se realiza el traslado de históricos, se podría producir la falsa sensación que los datos han desaparecido. Pero en realidad lo que ocurre es que dichos datos se encuentran en un punto ciego para el sistema. Al hacer el traslado, esos datos volverán a ser visibles para el sistema. Antares determinará qué años archivar, dependiendo de la fecha del reloj del computador. Por esta razón se debe esperar para hacer esta acción a encontrarnos en 1 de enero o posterior. Podemos pasar al siguiente paso. Décimo. Generación de los datos para el certificado de ingresos y retenciones para los formatos 220 y 2276. Antes de poder llegar a imprimir un certificado de ingresos y retenciones en el formato 220 de la DIAN, o generar el formato 2276 de la DIAN más conocido como la exógena, se requiere que Antares haga una consolidación de la información. De esta manera el sistema generará los datos consolidadamente de una misma cédula, que haya tenido varios contratos en el año, dentro del mismo NIT. El sistema proveerá entonces herramientas separadas para hacer la generación de esta información, y luego la exportación de estos acumulados a Satevis, o la impresión directa. De igual manera, esta información quedará guardada para ser usada en la impresión de certificados, o exógena, en cualquier momento posterior. La generación de los datos, para los certificados y la exógena, dependen plenamente de la configuración que a este respecto existe en la tabla de conceptos del sistema. Verificar esta parametrización es una buena práctica antes de hacer la generación correspondiente. La generación de los datos para los certificados
cobija a todas las nóminas que pertenezcan al mismo NIT. Por lo tanto, no se requiere que este proceso sea repetido nómina por nómina del NIT. Sin embargo, sí se debe realizar este proceso en una nómina de aquel otro grupo de nóminas que pertenecen a otro NIT. Y así sucesivamente por cada NIT. Esta labor solo la debe realizar un operador por cada NIT y debe ser una responsabilidad claramente asignada a uno, y solo uno de los operadores. Pasemos al siguiente paso. 11. Recálculo de los porcentajes fijos de retención en la fuente para el año. Cada semestre se debe hacer el recálculo de los porcentajes fijos de aquellos empleados sujetos a retención en la fuente y que están marcados con el procedimiento 2 de retención. Antares atenderá la parametrización existente para dicho recálculo y permitirá agregar o no la información reemplazando el porcentaje fijo preexistente. Siguiente paso. 12. Aumento del básico para empleados cuyo básico es un salario mínimo legal vigente. El sistema posee un parámetro que indica si se desea que esta labor se realice en forma automática o no. En caso de estar activada la opción, Antares hará el ajuste cuando el periodo activo sea el primer periodo, es decir el periodo 01 del año. Únicamente actuará este ajuste automático en el periodo 01, y atenderá los parámetros de ley que hayamos fijado al momento de haber creado el nuevo año. Nota. Antares hará el tratamiento especial para el aumento del básico de los aprendices del SENA. Siguiente paso. 12. Aumento de básicos en general. Antares ofrece herramientas flexibles para hacer los ajustes de los básicos de los empleados. Una de estas herramientas es la generación de una plantilla de básicos actuales en Excel y donde se puede calcular el básico nuevo de solo los empleados que queramos modificar y luego se importa dicha plantilla logrando el cambio deseado. También Antares permite la afectación haciendo una operación directa en la que es posible determinar el valor porcentaje de afectación y la condición que deben cumplir los empleados para ser modificados. Veamos el siguiente paso. 13. Ajuste de fijos. Antares ofrece herramientas flexibles para hacer los ajustes de los valores fijos que afecta la nómina de los empleados. Conceptos tales como cuotas de ahorro, seguros funerarios, etc. suelen tener un valor fijo asociado que opera en forma automática en los periodos indicados. Una de estas herramientas es la generación de una plantilla de fijos actuales en Excel para un concepto y una secuencia específica, y donde se puede calcular el fijo nuevo de solo los empleados que queramos modificar y luego se importa dicha plantilla logrando el cambio deseado. También Antares permite la afectación haciendo una operación directa en la que es posible determinar el valor porcentaje de afectación y la condición que deben cumplir los empleados para ser modificados. Pasemos al siguiente paso. 14. Pago de intereses a las cesantías en enero. De acuerdo con la normatividad vigente, cada enero se debe hacer el pago de los intereses sobre cesantías causados en el año inmediatamente anterior y que debieron haber sido calculados y guardados en los consolidados de prestaciones en un paso anterior. Antares ofrece las herramientas para generar dichos intereses como una novedad de nómina y hacer este pago en conjunción con alguna de las nóminas normales de enero. También se podría hacer el pago sobre un periodo especial creado para tal efecto. Vemos el último paso. 15. Consignación de cesantías del año cerrado en fondos privados en el mes de febrero.
Las empresas deben realizar la consignación de los valores adeudados a los empleados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior por concepto de cesantías. Estos valores fueron calculados y almacenados mediante el proceso de cálculo de consolidados de prestaciones efectuado en un punto anterior. Las cesantías adeudadas se deben depositar en los fondos privados de cesantías a que esté inscrito cada empleado en el mes de febrero de cada año. Esto solo opera sobre empleados que estén cobijados por la Ley 50 de 1990. En la actualidad el 100% de los empleados o un porcentaje muy cercano a este, están cubiertos por la Ley 50, ya que es de obligatoria inclusión para aquellos empleados cuya fecha de ingreso, sea igual o posterior a 1 de enero de 1991. Únicamente empleados con ingreso anterior al 1 de enero de 1991 pudieran estar cubiertos por el régimen de cesantías retroactivas. Antares pone a disposición las herramientas necesarias para lograr hacer este pago en los fondos. Fin del ciclo. Para mayor información relacionada en cómo realizar las acciones acá descritas, por favor consulte los manuales correspondientes localizados en la ficha de ayuda general del sistema. Preguntas. ¿Cuándo es necesario y cuándo no crear un periodo especial para primas? ¿Existe alguna diferencia en la forma como se calcula la retención en la fuente para la prima de los empleados con procedimiento 1 y los de procedimiento 2, de retención en la fuente? ¿Por qué se debe hacer un cálculo de ajuste de prima y cuándo se debe hacer? ¿Qué son los consolidados de prestaciones a 30 o 31 de diciembre? Puede verse afectado el cálculo periódico de la provisión de vacaciones, si el consolidado a 31 de diciembre queda mal calculado. ¿Qué importancia tiene el cálculo de los consolidados de prestaciones a fin de año? ¿Qué dos condiciones impedirían que pueda cerrar el último periodo del año? ¿Qué es el proceso llamado traslado de históricos? ¿Cómo puede darse la situación en que la información más antigua de 2 años pareciera haber desaparecido? ¿Cuántos métodos me ofrece el sistema para hacer aumento de básicos? ¿Por qué es importante en el proceso de aumento de fijos el hacerlo secuencia por secuencia? ¿Puede el sistema actualizar automáticamente los básicos de los empleados cuyo básico es un salario mínimo legal vigente? ¿Cuándo puede el sistema hacer esa actualización? ¿De qué depende que el sistema si lo haga o no lo haga? ¿Cuándo se pagan los intereses de las cesantías? ¿A qué empleados no hay que consignarles las cesantías en fondos? Gracias por usar Antares.